Las consolas de videojuegos nos han brindado grandes momentos a través de los años. Desde la era de los 8 bits hasta la actualidad, hemos presenciado cómo las consolas de videojuegos han evolucionado a través de los años, ya sean sus juegos, como sus diseños, presentándonos ediciones de consolas que para los videojugadores, son espectaculares y muy accesibles para la jugabilidad. En algunos casos, las compañías de videojuegos, al ver el gran éxito de una consola, deciden sacar a la venta ediciones especiales de una videoconsola para atraer la mayor cantidad de público posible. Pero ha habido casos, en el que ese tipo de consolas, solo venden un número limitado, lo que provoca que queden en el olvido. Pero a través de los años, muchos videojugadores se han sorprendido, al enterarse de que existía una edición limitada de esa consola, lo que los sorprende mucho. En esta ocasión analizaremos algunas versiones raras de consolas de videojuegos muy conocidas en el mundo. Bueno, sin más por agregar, comencemos. Sharp TV NES. Era una versión de la Nintendo Entertainment System, solo que con una peculiaridad diferente. Venía integrada con una televisión. La televisión venía con un compartimiento en donde se podían encender la consola, insertar los cartuchos, y poder conectar los controles de la NES. Posteriormente, se lanzó una versión de estas televisiones, con la consola SNES integrada, conocida como Sharp TV SNES. Super NES Junior. Esta versión difiere de la versión original, ya que era de menor tamaño, y los switches de la versión original fueron cambiados por botones para mayor comodidad. Aparte de que era más práctica para transportar si salías de viaje, o tenías poco espacio en tu cuarto. Esta versión fue lanzada por Nintendo, para alargar un poco más la vida de la SNES, aparte de que disminuyan los costes de producción. Sega Aware. Esta versión de la Sega Genesis, venía integrada con un reproductor musical. El equipo incluía un lector de juegos para la Genesis, un lector de cassette de cinta magnética, y un lector de CD. Un gran centro de entretenimiento, permitiéndote tanto jugar videojuegos como escuchar música. En Japón fue muy popular, y esta edición fue producida por una cadena de música. Sega CDX. Esta es una versión de la Sega Genesis, junto con el complemento Mega CD, permitiéndote poder jugar tanto juegos de Genesis como de Mega CD, sin la necesidad de comprar el complemento adicional para la consola. A diferencia de la Sega Genesis, esta versión permitía poder transportarse a cualquier parte, gracias a que era de un tamaño similar al Discman, permitiéndote jugar en cualquier parte donde hubiese una televisión. También venía incluido con un reproductor de CD, permitiéndote escuchar música mientras viajas. Una consola todo en uno. Increíble, ¿no les parece? Mega Jet. Esta fue una versión portable de la Sega Genesis, permitiéndote jugar tanto juegos de la Master System como de la Sega Genesis a donde te transportaras. Originalmente esta consola era usada única y exclusivamente en las aerolíneas japonesas, permitiendo ofrecer una nueva forma de entretenimiento a los pasajeros de los vuelos. Años más tarde, después del gran éxito de la consola en las aerolíneas, Sega lanzó la consola a la venta a todo público. Sega Pico. Es una versión de la Sega Genesis enfocada a un público infantil, adaptada al estilo de los ordenadores educativos, y tenía la forma de un libro. A diferencia de los cartuchos originales de Sega Genesis, esta versión solo aceptaba un formato de cartucho de Genesis en forma de microplaqueta con forma de libro que se insertaba en la Sega Pico para poder interactuar con los juegos. En el pizarrón interactivo, incorporaba un pad en cruceta para poder controlar el juego, y una pluma interactiva, que era fundamental para poder jugar. Por si fuera poco, la pantalla de la Sega Pico, servía como una pantalla táctil en donde podías hacer dibujos, pintar, e interactuar con las distintas modalidades de juego. Sega Mega Drive. Esta fue de las primeras líneas de ordenadores de 16 bits, que venían incluidos con una consola, en este caso, con una Sega Genesis. Este ordenador fabricado por la compañía IBM, permitía a los usuarios poder hacer sus tareas y sus actividades escolares, y también poder jugar juegos de Sega Genesis, en la comodidad del ordenador. El ordenador poseía entradas, tanto para discos magnéticos 3,5, como slot de cassettes para la Sega Genesis. Esta versión fue hecha con el propósito de poder llamar la atención de los compradores que quisieran una PC y una consola. Lamentablemente, no gozó de mucha popularidad, principalmente por su carísimo precio. Sega Saturn Dev. Esta consola iba a ser originalmente el diseño final de la Sega Saturn.
mostrándonos un diseño más robusto y gigante a comparación de la versión final. Tanto los botones de encendido, como el control de la consola eran de diferente forma, y el diseño parecía más una computadora que una consola. Al final del desarrollo, se optó por la versión que todos conocemos, pero se alcanzaron a lanzar pocas unidades de esta versión de la Saturn. Nintendo 64 Disk Drive. Era un periférico que permitía expandir los juegos de la Nintendo 64, y poder jugar niveles extras, y contenidos que un cartucho normal no podía tener por falta de espacio. Los juegos venían en formato de disco flexible parecido a los discos 3,5. Esta versión difiere de la versión comercial, ya que era usado por los desarrolladores de dichos juegos, para poder testear o corregir bugs de los juegos, y poder llevar al máximo las capacidades de los juegos permitiendo expandir los juegos de la Nintendo 64, teniendo más contenido para jugar. Este periférico no fue muy popular, y solo salió en Japón. Este periférico es muy ambiciado por los coleccionistas de videojuegos. Dreamcast. Esta es una versión pirata de la Sega Dreamcast, que a pesar de estar fabricada con materiales más baratos que la original, ofrece una calidad relativamente buena, y además incorpora una pantalla. Aunque Sega rechaza completamente esta imitación, la Dreamcast es buscada por coleccionistas y por jugadores, debido a que posee una pantalla incorporada en la consola, lo que permite poder jugar tus juegos en cualquier parte, y sin la necesidad de una televisión. Dreamcast Drive 2000. Esta era una Dreamcast creada por la compañía Fuji Television, en el año 2000. Incluía un mando, un teclado, y la consola integrada en un monitor de 14 pulgadas con la forma de la cabeza de Sonic. En ella podías jugar juegos de la Dreamcast, y la posibilidad de poder escribir textos, para hacer la tarea, y poder conectar varios periféricos en un mismo monitor, sin necesidad de utilizar una televisión para poder disfrutar de los juegos. Este modelo no salió de Japón, debido a sus bajas ventas. Es uno de los santos griales para los coleccionistas de los videojuegos, debido al diseño tan raro y único que posee la consola. Dreamcast PC. Esta versión era utilizada, única y exclusivamente por los desarrolladores de los juegos de la Dreamcast. Esta versión poseía un disco duro de 100 GB, que permitía a los desarrolladores poder guardar los elementos y herramientas de programación, para dicho juego. Incluye 4 entradas para controles, una puerta corrediza para los CDs, y opciones adicionales para poder manipular el juego. Panasonic Q. Esta fue una versión lujosa de la GameCube, que incluía todas las funciones multimedia que Nintendo no logró agregarle a la GameCube original. Incluía un reproductor de DVD, CDs, y discos ópticos de la GameCube. La consola ofrecía un gran centro de entretenimiento multimedia, como medio a optar, aparte de jugar videojuegos en la consola. Incluía además un mando inalámbrico a distancia, para poder jugar cómodamente los juegos. Gracias a la buena relación que mantenía Nintendo con Panasonic, nació la Q. Esta consola es una de las más raras de encontrar, debido a que solo se comercializa un número limitado de consolas. La PSX-2. Es una versión de la PlayStation 2, pero orientada al centro multimedia. Esto quiere decir que aunque es 100% compatible con la PS2, realiza también otras funciones como reproducir música o DVDs, mostrar y retocar las fotos de una cámara digital, e incluso puede grabar 6 horas de vídeo en un DVD. Incluía un control para poder usar tu consola como un DVD, muy parecido al que tiene actualmente la PS2 Slim. También incorporaba un disco duro de 100 GB, en donde podías guardar tanto juegos de la PS2, como música y fotos. Esta consola es multitarea, por lo que puede grabar a la vez que se juega, e incluye un mando inalámbrico a distancia. La interfaz del menú de la consola fue inspiración para consolas posteriores de PlayStation, como la PSP, la PS3 y PS4. Esta consola es muy escasa, y es muy añorada por los coleccionistas.